A ver, disculpen, vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, les decía, ¿no? Les decía de que la estadística entonces engloba todo este gran grupo, ¿no? De lo descriptivo y de lo inferencial, ¿no? Eh, en resumidas cuentas sería esto, ¿no? Es la ciencia de la recopilación, clasificación, presentación e interpretación de datos, ¿no? ¿En dónde está la estadística? Como conocemos, está absolutamente en todas las áreas del saber, ¿sí? En el tema agrícola, en el tema de censos, sociología, ingeniería, calidad, absolutamente en todo, ¿no? En la vida diaria, eh, mucho más, ¿no? Muchísimo más. Tenemos ahora nuestras aplicaciones, tenemos en el teléfono, sabemos estadísticas, podemos ver mucha información y necesitamos que toda esta información sea lo más rápido tabulada para tomar alguna decisión, ¿no? Lo elemental, ¿qué es una población y qué es una muestra? ¿Sí? Conocemos, ¿no? ¿Qué es una población? Es el conjunto, es un elemento, es una colección completa de todos los elementos, ¿sí? La muestra es un segmento, ¿sí? Es un segmento. Ejemplo, a ver, yo les pongo un ejemplo, a ver quién me contesta. El grupo de los estudiantes de la maestría, el grupo de los estudiantes que sigue el módulo Desarrollo de Proyectos de Investigación, ¿es una población o una muestra? ¿Qué les parece? A ver. Una población. Población. ¿Alguien más que esté de acuerdo o que esté en contra de que es una población? ¿Qué les parece? A ver. Jaime Alfredo. ¿No? Bueno, definitivamente, ¿no? Es una población, ¿no? Es una población, ¿sí? Entonces, ¿quién define la población? El investigador, la persona que va a tomar esos datos, ¿sí? Eso es definitivamente, ¿no? Entonces, la muestra sería un segmento, ¿sí? Un segmento de esa población, ¿sí? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más podemos conocer? Bueno, el tamaño de la muestra es el número de unidades. Esto es importante. Las variables, ¿sí? Las variables, el dato o datos, las observaciones. Pero quiero irme un poquito más acá. Ingresando, ya. ¿Sí? Hacia el parámetro y el estadístico. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Eh, El parámetro, el parámetro se refiere hacia las propiedades que tiene la población. Entonces, ¿qué relacionamos? Población con parámetro. El estadístico, en cambio, lo que hace es describir propiedades de la muestra. Parámetro relacionado con población, estadístico con la muestra, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo aquí, bueno, la simbología de N mayúscula y N minúscula, es población y muestra, ¿no? Entonces, las propiedades que yo saque de la media de la población, ese será un parámetro. Y si yo saco la media de la muestra, ese será un estadístico. Entonces, parámetro y estadístico son dos situaciones diferentes. No es lo mismo estadístico que estadística, ¿no? Es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, aquí viene ya la clasificación general de estas variables, ¿no? Las variables de dos tipos. Conocen ustedes las variables de tipo cualitativo y las variables de tipo cuantitativo, ¿sí? Cualitativas, ¿qué describen? Ya conocemos, describen cualidades, ¿sí? Cualidades, ¿sí? Ejemplos de variables que describen cualidades. ¿Quién me dice?
Color puede ser. Odor, ¿sí? ¿Qué más? Olor. Olor. ¿Qué más puede ser? Forma. ¿Cuál? Forma. Forma, sí. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, puede ser bajo. Textura. Textura, ya voy por esa. Bajo, medio, alto, ¿sí? Puede ser una categoría de este tipo. Textura. ¿Y cuál sería la categoría? ¿En textura le podría poner alguna? Puede ser rugosa, lisa. Eso, ¿ya? Rugosa, lisa, ¿no? ¿Sí? Esta es una variable de tipo cualitativo, pero yo a la textura también podría considerarle como una cuantitativa cuando utilice algún equipo, ¿sí? Utilizo un equipo, un texturómetro, y con esto yo puedo sacar un valor numérico, ¿sí? Si es que digo, la altura es bajo, medio o alto, yo puedo medirlo y puedo sacar la altura con una unidad en centímetros, ¿sí? Esto sería la cualitativa. La cuantitativa, esto es evidente, la cantidad, ¿no? Todos los que son valores de tipo numérico, ¿sí? En la cuantitativa vamos a tener dos tipos, las cuantitativas discretas y las cuantitativas continuas, ¿sí? Esto para que lo sea muy fácil, ¿no? La discreta, si yo tengo una escala, yo tengo aquí una escala, y tengo 0, 1, 2, ¿sí? Una discreta, por ejemplo, lo que pongo aquí, número de hijos. Puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, ¿sí? Número de plantas, 5, 10, 15, 30, 50. Nunca decimales. Aquí, decimales en la discreta no van a existir, ¿sí? Y las continuas, en cambio, son todos los valores existentes entre 0 y un valor entero, por ejemplo, ¿sí? Pues bien puede ser la altura, ¿sí? O altura de una planta, estoy colocando, o altura de, pongamos aquí, sí, altura de una planta, por ejemplo, 60 centímetros, ¿sí? Altura de una planta, 50.2. Entonces, los decimales, en este caso, sí son evidencia para que sea desarrollada como una continua. Entonces, las cualitativas pueden ser de estos tipos, ¿no? Perdón, las cuantitativas o discretas o continuas. De inicio elemental lo que estoy indicando, muy elemental, pero nos vamos a dar cuenta luego de que esto va a ser importante al momento de hacer un tipo de análisis estadístico. Yo tengo que hacer una cualitativa o una cuantitativa. Los niveles de medición. ¿A qué se refiere esto? Niveles de medición son ya la medida como tal, ¿no? Y yo, si alguien tiene el micrófono encendido, le apaga, por favor. Ya. Entonces, los niveles de medición pueden ser de tipo nominal, este primero, un nivel nominal, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que ponemos? Son etiquetas, nombres, categorías, ¿sí? Yo puedo tener un nivel de medición nominal en el que digo, ante una respuesta, mencione sí o no, o lo que yo les coloqué en la encuesta, ¿no? Instaló el programa y cómo le fue con la instalación del programa. ¿Instaló? ¿Tuvo dificultades o no instaló? ¿Sí? Ese es un nivel nominal, ¿sí? Pero tenemos el segundo grupo que vienen a ser los de tipo ordinal. Aquí, en cambio, hay una clasificación. Si bien es cierto, siguen siendo nombres, etiquetas o categorías, pero aquí estos niveles ya tienen un orden, ¿sí? Por ejemplo, algún tipo de calificación yo puedo estar definiéndole como A, B, C, D,
¿sí? A es la mejor calificación, D es la peor calificación. Yo le pongo categorías a esto, ¿no? Necesariamente tengo que tener un orden, por eso pongo A, B, C, D. Yo no puedo presentar esto como B, C, A, D, ¿sí? Siempre tiene que tener este orden. Y ese sería en cierta forma el nivel ordinario, ¿sí? Estos dos grupos vienen a ser variables de tipo cualitativo. Estos dos, ¿sí? Y los dos siguientes, el intervalo y razón, son de tipo cuantitativo. Y se dividen en dos, el de intervalo y el de razón. ¿Qué es lo que hace el de intervalo? El de intervalo, a la final, lo que nos indica, si yo pongo una escala, voy a poner una escala, y es todos los valores, sean negativos o sean positivos, en donde el cero no tiene un punto, en donde el cero es un valor más. Eso es, ¿no? Un intervalo, ejemplo, temperatura. Yo puedo tener temperaturas de 18 grados Celsius. Yo puedo tener una temperatura de 0 grados Celsius. Esto no significa de que no exista la temperatura. Es un nivel de medición. O puedo llegar a unas temperaturas de menos 20 grados. ¿Sí? Ese es el de intervalo. ¿Sí? Y el último, el de razón, necesaria o obligatoriamente, el nivel de razón siempre tiene que partir desde cero. ¿Sí? Desde cero en adelante. Los valores negativos no existen, no hay valores negativos. Y aquí está la mayoría de los casos, la mayoría, ¿sí? La altura, la presión sanguínea, producción de leche, el pH, la conductividad eléctrica, la densidad, ¿sí? La pluviosidad, ¿sí? ¿Cómo es el nombre de esto? La velocidad del viento. Todos estos, ¿no? Todos parten desde cero. Ese es el criterio. Entonces, esta es la clasificación, ¿no? Esta es la clasificación. ¿Por qué interesa esto? Porque en el programa R nosotros tenemos que diferenciar, sobre todo en estas variables. Si es una cualitativa, si es una cuantitativa, yo tengo una manera de ingresar estos valores al programa para no tener ninguna dificultad en lo posterior. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor, aquí? ¿Una pregunta? Sí, yo tenía una pregunta. A ver. Por ejemplo, en el caso de un coeficiente de multiplicación, eh, para mí sería una cuantitativa discreta, pero a veces me suelen salir resultados con decimales. Entonces, Eh, ahí, ¿qué para sería? una, ya, para una, ¿cuál medida? A ver, Coeficiente de multiplicación. coeficiente de multiplicación, ¿a qué se refiere? No lo entiendo. Por ejemplo, de una planta, ¿cuántas puedo sacar? Entonces, Ya. debería ser una variable discreta, pero cuando hacemos el análisis generalmente suelen, o sea, cuando hacen las medias, Ujú. generalmente sale con Con decimales. decimales, Claro, por seguro. ejemplo, decir, el coeficiente de multiplicación es de 4.5. ¿Qué le hago ahí? ¿5 o 4? ¿O es Yo, una continua? yo mantendría el coeficiente, mantendría este valor, no sé, si es que este coeficiente ya está hecho algún análisis, ¿qué debería decir aquí? A la final el resultado que usted va a presentar, no, bueno, me estoy inventando, no sé si sea así, es 4.5 plantas. Esto no me da ningún criterio, ¿no? Es que no existe 0.5 de planta, no Claro, no existe. existe. Entonces, ¿qué tengo que decir? Bueno, aquí ya será por decimales, ¿no? Digamos que sea 4.6. ¿Qué tengo que decir? Aquí sería 5 plantas, ¿sí? Ese sería el resultado que yo debería de decirlo, porque no existe 4.5 de planta. Es una variable discreta y la variable discreta tiene que presentarse así. ¿Qué es lo que ocurre? En el análisis lógico que yo voy a necesitar estos decimales. O sea, no es que yo tengo que de antemano decir, como yo tengo, por ejemplo, no sé, tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4,
De antemano yo tendría que, si es que esto saca un promedio, posiblemente me dé 1, 2, 3, 4, me va a dar 2. Sí, pero digamos el caso me sale 2.1, yo tengo que definirlo acá como 2, ¿sí? Ese sería el criterio, ¿no? Ese sería el criterio. Entonces, discretas manejamos nada de decimales. Continua sí es importante el decimal porque ya vamos a darnos cuenta en lo posterior que esto sí es fundamental. En variables discretas, por lo general, utilizamos otro tipo de estadística, ¿sí? Aquí hay la estadística de tipo no paramétrico, ¿sí? Es otra rama muy grande de la estadística. No, la idea no es entrar en este tipo de estadística. La que vamos a hacer énfasis es en la estadística paramétrica. En ese tipo de estadística es el que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Ya. Esto ya lo vimos. Bueno, algunas cuestiones muy básicas, les dejo esto como fundamentos, la simbología que puede utilizarse. Hay fórmulas estadísticas, el que más se usa es el signo sumatoria, ¿sí? La variabilidad. O sea, aquí hay algo muy, muy importante, ¿no? Si no hay variación, no existiría la estadística. ¿Por qué hay estadística? ¿Por qué se generan los modelos experimentales? Fundamentalmente se desarrollan porque existe variación en todo, absolutamente en todo, sobre todo en la naturaleza, ¿no? Tanto en plantas, animales, hay variación. Y esa variación tenemos que medirla, ¿sí? Ese es el criterio general. A la final, vamos a llegar, esperen un momentito, por favor, un segundo. Ya, ya, les decía que todo tiene una causa y un efecto, ¿sí? Sin efecto, ni efecto que no tenga causa. Esto es evidente. Y vamos a llegar con sus proyectos a esto, ¿sí? Esto vamos a tomarnos posiblemente mañana más tarde el domingo. Vamos a desarrollar un pequeño ejercicio en el que vamos a separar cuáles son variables dependientes, cuáles son independientes. Y de primer momento ya estamos dando una primera situación, ¿no? La causa son las variables independientes, el efecto son las variables dependientes, ¿sí? A la causa la vamos a llamar como factor en estudio, o bueno, se puede llamar como factores en estudio, y dentro de factores en estudio tenemos dos, los controlables y los no controlables, ¿sí? Y el efecto, en cambio, viene a ser lo que yo voy a medir. Si es que yo altero estas variables independientes, si yo modifico estas variables, necesariamente tengo que ver su efecto, ¿sí? Por eso es causa-efecto. Esto se aplica a muchas de las situaciones, por ejemplo, en un proceso, ¿no? Tengo unas entradas, tengo un proceso y tengo una salida. Este mismo ejemplo que está aquí, yo lo he desarrollado para el aspecto de el proyecto de investigación que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, su proyecto tiene unas entradas, tiene una fase de experimento y tiene unas salidas. Eso es lo que vamos a hacer el día de mañana, ¿no? Pero simplemente quiero un poquito dejarles adelantado hacia dónde vamos a llegar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Van a trabajar ahora ustedes. Pueden hacerlo esto en parejas, como gusten, ¿sí? Pueden unirse, pueden crear un nuevo Meet, como ustedes gusten, y van trabajando en conjunto, ¿no? Puede ser más interesante así para que, en cierta forma, permita discutir entre lo que les presento, ¿no? Voy a poner unos ejemplos muy sencillos acerca de este tipo de variables, ¿no? De estas variables, de esta población, de esta muestra, y ustedes van a contestar, ¿será una población o será una muestra? ¿Será una variable cualitativa o cuantitativa?
será un nivel de medición nominal, ordinal, intervalo o de razón, ¿sí? Entonces nos vamos a dar un tiempito, yo creo que una media hora estaría bien, si tal vez menos, veamos como tope máximo, y luego entramos nuevamente al aula, de hecho voy a estar yo aquí en el aula, ¿no? Ingresamos nuevamente y discutimos, veamos cómo nos va con esto, y la idea es de que quedemos claros en estas variables. Entonces, en el aula, vamos a ver, voy a ponerles en el aula, ¿no? Un momentito, ya les pongo un segundito.